Bienvenidos a la conferencia de prensa que ofrece el Gobierno de la Ciudad de México del Gabinete de Seguridad, en donde se presentará el avance de la percepción de seguridad en la Ciudad de México. Misma conferencia que es encabezada por el maestro Martí Batres Guadarrama, jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Y para tal efecto damos la bienvenida, puesto que nos están acompañando, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos, el secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar García Harfuch, el secretario de Gobierno, maestro Ricardo Ruiz Suárez, así como también el inspector general Alejandro Vallejo Reyes, comandante del 22º Batallón de la Guardia Nacional. También se encuentra con nosotros el general de brigada diplomado de Estado Mayor Óscar Rentería Chazarino, comandante de la primera zona militar. El maestro Juan Manuel García Ortegón, titular del C5 de la Ciudad de México. Eduardo Clark García Dobarganés, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de nuestra ciudad, así como también el doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos. Cedemos el uso de la voz en los micrófonos al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias. Queremos en esta mañana presentar con ustedes resultados de los análisis, no solo de encuestas, sino también estadísticos con otro tipo de fuentes de datos duros del INEGI. Estos son datos del INEGI, no son los datos del Gobierno de la Ciudad de México o del Gabinete de Seguridad, sino son datos del INEGI y son datos muy importantes que muestran los avances que se han dado en la Ciudad de México en materia de seguridad a lo largo de todo este sexenio. Como son datos relevantes, con contrastes muy interesantes respecto a la realidad que teníamos y los resultados que tenemos ahora, nos pareció fundamental compartirlos con ustedes, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer la exposición, el compañero Eduardo Clark va a hacer la exposición de estos datos. Adelante, Eduardo. Gracias, jefe de Gobierno. Muy buenos días a todos. Si me ponen la presentación, por favor. Como les comentaba el jefe de Gobierno, la semana pasada salieron de parte del INEGI dos instrumentos fundamentales para dar seguimiento a la seguridad de nuestra ciudad. Por un lado, se publicaron los registros de estadísticas vitales, que toman en cuenta las defunciones por todas las causas, incluidas por homicidio, y por otra parte se publicó la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, la ENSU, sobre percepción de delito en la ciudad. Y con eso queremos darles algunos de los principales resultados publicados por el INEGI. Siguiente. El primero, que es importantísimo, tiene que ver con el seguimiento a las defunciones por homicidio publicadas por el INEGI de manera anual desde por lo menos 1989, con un zoom aquí desde 2008. Este año 2022, que concluyó hace algunos meses, tenemos la caída más grande en homicidios año con año, es decir, el cambio 2021 a 2022, desde que se tiene registro de estadísticas vitales por parte del INEGI, que son a nivel internacional la manera más robusta de medir la evolución del homicidio. Tenemos una caída de 31% con respecto a 2021. El año 2021 cerró con 1,076 defunciones por homicidio y el año 2022 con 742, una reducción, como les comentamos, de 31%. Además, es relevante notar que estamos a prácticamente la mitad del número de homicidios que se registraron el último año de la administración anterior, el 2018, donde hubo 1,469. Siguiente. Si traducimos estos datos de homicidios a tasa por 100,000 habitantes, que es el estándar internacional para medir los niveles de homicidios, tenemos la buena noticia de la tasa más baja de homicidios en la Ciudad de México desde por lo menos 1989, que se comenzaron a recabar los datos. Pero esto significa que posiblemente también sea la tasa de homicidios más baja en la historia de la ciudad, teniendo una tasa por 100,000 habitantes de 8. El nivel previo más bajo históricamente había sido el año 2006, el último año de la administración del licenciado López Obrador, donde teníamos una tasa por 100,000 habitantes de 9, y este año, con la caída de 31% entre 2021 y 2022, llegamos a una tasa ya de 8, la más baja en la historia de la ciudad. Además, también les invitamos a que vean la comparación de dónde se encuentra la ciudad en términos de tasa por 100,000 habitantes a nivel nacional.
El promedio nacional de tasa por 100,000 habitantes es de 25 para México como país, y la Ciudad de México tiene una tasa de 1/3 de eso, de 8, y solo 6 entidades federativas más tienen una tasa más baja. Es decir, nos ubicamos en la Ciudad de México como una de las entidades federativas con una de las menores tasas de homicidios en todo el país. Siguiente. Eso en términos de homicidios. Pero afortunadamente los esfuerzos de reducción de delitos se han visto ya también impactados en una menor percepción y victimización por parte de la ciudadanía. De acuerdo a datos de la ENSU, la tasa de victimización, que es el número de personas o la tasa de personas que son víctimas de un delito por cada 100,000 habitantes, tiene una reducción también bastante dramática. El primer semestre de 2018 teníamos una tasa de victimización de 49.6 por cada 100,000 habitantes, y ahora, en esta última medición del primer semestre del 2023, tenemos una tasa de 31.6, es decir, 36% menos victimización, 36% menos víctimas de delito que lo que teníamos hace 5 años. En este último año, además, la mejoría ha continuado. Pasamos de tener 35.1 como tasa el año pasado, en el primer semestre del 2022, a este 31.6, es decir, un 10% adicional de mejoría. Esta tasa de victimización es fundamental porque a través de los mecanismos de encuesta que implementa de manera recurrente el INEGI, estamos aquí observando cuál es la victimización real, pudiendo ver sin sesgos de cifra negra cómo son víctimas los hogares de delito, y tenemos afortunadamente en la ciudad una reducción bastante importante. ¿Qué significa esto? Que la reducción de incidencia delictiva no solo se ha quedado en las carpetas, sino que se ha traducido también en la incidencia real, en la incidencia que sienten cada una de las familias de la Ciudad de México. Siguiente. Y esto se ha traducido, creemos nosotros, en una percepción de inseguridad mucho más baja. Particularmente queríamos compartir con ustedes este último resultado. De acuerdo a la ENSU, en 2018, el 74% de la población de la ciudad consideraba que el principal problema de la ciudad era la delincuencia. Esto se ha venido reduciendo de manera dramática. Tenemos una reducción de 30 puntos porcentuales, ahora estamos en 42, es decir, menos de la mitad, considerablemente menos de la mitad de la ciudad considera que la delincuencia es el principal problema que enfrentamos. Y además, estos datos significan que la reducción ha sido del 45% comparado con cómo iniciamos la administración. Son datos también históricos. Siguiente. Es importante recalcar que esta percepción de inseguridad se ha reducido prácticamente en todos los espacios públicos y privados. Comparado con el año pasado, la población de la ciudad se siente más segura hoy que hace un año en prácticamente todos los ámbitos de su vida. En los cajeros automáticos, en el transporte público, en los bancos, en las calles que habitan y habitualmente usan, en las carreteras, en los mercados, en los parques, en su automóvil, en las escuelas y en otro tipo de espacios. Hoy la gente se siente más segura de lo que se sentía hace un año, que refrenda esta tendencia de reducción en incidencia delictiva, que se ha traducido también en una mejor percepción de inseguridad. Siguiente. Y también queríamos hacerles notar este último dato, que es la percepción que tiene la población de la capacidad que tenemos como gobierno para resolver los problemas rutinarios de la ciudadanía. Cuando se empezó a hacer esta medición en el último semestre del 2018, solo el 15% de la población consideraba que su gobierno tenía la capacidad para resolver problemas. Esto ha crecido 140% si lo comparamos con el mismo periodo, el cuarto trimestre del 2022, cuando el 36% de la ciudadanía considera que como gobierno tenemos la capacidad para resolver problemas. Este incremento, que significa más del doble de lo que iniciamos al principio de la administración, pues muestra que los datos que tenemos de incidencia delictiva, de percepción ciudadana, han venido acompañados de una mayor confianza también en las instituciones públicas y en el gobierno para atender estos problemas. Siguiente. Creo que ya fue la última. Para cerrar, queríamos entonces mostrar estos datos que muestran datos históricamente bajos de tasa de 100,000 habitantes para los homicidios en la ciudad, desde que se tiene registro, por lo menos desde 1989, y cómo esto ha venido acompañado de una mejora en todas las percepciones de seguridad pública en la Ciudad de México. Muchas gracias. 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 Vamos a escuchar ahora al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Adelante.
Muy buenos días a los medios de comunicación. Nada más haciendo una breve recapitulación de lo que comentó Clark. En las 16 alcaldías de la Ciudad de México continuamos disminuyendo la violencia en general, así como los delitos de alto impacto. Tenemos mínimos históricos en diversos delitos como el homicidio doloso, robo de vehículo con y sin violencia. Esto, lo que nos da mucho gusto es que las operaciones que ha llevado a cabo el Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México junto con las instituciones a nivel federal, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia, pues ese incremento de operación ya se refleja en la percepción y en el sentir de las personas, que para eso trabajamos todos los días desde el Gobierno de la Ciudad de México. Para nosotros es indispensable contar con la confianza de la ciudadanía y también quisiera comentar que a inicios de 2018, 92% de la población, como ya lo comentó Clark, se sentía insegura. Esto significa que 9 de cada 10 habitantes percibían altos niveles de violencia y hoy se observa esta reducción de 32 puntos en la percepción de inseguridad. Y también lo que queremos destacar es un aumento de 20 puntos en la percepción de confianza hacia la policía. En los últimos 4 años, algo que no había ocurrido anteriormente y que es un orgullo también para la policía de la Ciudad de México. Obviamente falta mucho por hacer. Mucho trabajo por hacer, hay que continuar bajando la percepción de inseguridad y también combatiendo los delitos. Nuestra obligación es continuar fortaleciendo esta nueva dinámica de confianza entre policías y ciudadanos. Y como hemos visto en los casos donde ha habido abuso policial o alguna actuación incorrecta de algunos compañeros o compañeras de la propia policía, no solo queda en una sanción interna, no solo queda como una sanción interna o una suspensión por parte de Asuntos Internos, sino la misma facultad que obtuvo la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace algunos años para investigar, es la misma facultad que tiene la Unidad de Asuntos Internos para investigar a compañeros y compañeras que cometan delitos, obviamente esto siempre de la mano y en coordinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Por instrucciones del jefe de gobierno, continuaremos incrementando las operaciones, el patrullaje y sobre todo abatiendo y deteniendo los delitos que continúen impunes. Muchas gracias. Gracias, secretario. Vamos a escuchar ahora a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, que forma parte también del Gabinete de Seguridad. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación. A mí la verdad me da muchísimo gusto cuando es el INEGI y no nosotros. Nosotros informamos cada mes, pero ahora es el INEGI, es otro medio, es de otra manera y los datos son coincidentes. Hemos bajado la incidencia delictiva, sobre todo en aquellos delitos de alto impacto, que además tenemos prácticamente cifra negra cero en el tema de los homicidios, por ejemplo, lo cual es resultado, de una gran coordinación. Empieza a verse el resultado de coordinación, primero entre las distintas instancias del gobierno de la ciudad, pero también creo que por primera vez alineada la estrategia con el gobierno federal y por eso tenemos presencia todos los días de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional y de Marina. Yo quiero comentarles, es un tema en el que no es solamente una decisión política de decir vamos a bajar la incidencia, es mucho trabajo que se tiene que hacer en las distintas instituciones. En el caso de la Fiscalía, les puedo decir que tenemos ya una nueva manera de investigar los delitos, sobre todo el delito de homicidio doloso, donde desde el principio de la administración nos ha acompañado la Embajada Francesa lo hemos tropicalizado, una manera en que ellos tienen de investigar lo que le llaman los delitos de sangre, y hemos creado las unidades criminalísticas de proximidad para responder rápidamente y tener resultados en materia de homicidio doloso. Pese que hay una disminución importante de la incidencia, tenemos una efectividad ministerial mucho mayor que otros años, la hemos
venido dando a conocer. Cada vez que damos el informe, les informo a cuántos hemos detenido, cuántas sentencias hemos obtenido de este delito, ¿no? Este acompañamiento técnico de la embajada nos ha también de alguna manera obligado a hacer un fortalecimiento de la Fiscalía de Homicidios en lo particular, que cada vez están más profesionalizados e incluso certificados, tanto ministerios públicos como policías de investigación, y en vías estamos con los peritos. Comentar que a propósito de que el jefe de gobierno ha estado insistiendo todos los días en que tengamos estrategias claras, estrategias concretas, estamos a punto de lanzar junto con el gobierno de la ciudad, un programa, le hemos llamado programa de recompensas, en donde tenemos ubicados a generadores de violencia, que incluso algunos cuentan con orden de aprehensión, no solo de la ciudad, y vamos con ese gran programa de recompensas para que sea también la ciudadanía quienes nos ayuden, aparte de todo el trabajo que se hace de coordinación con la Secretaría, que es muy importante, todo el tema de inteligencia que tenemos juntos, el tema de la certificación y profesionalización de nuestros compañeros, y también que la ciudadanía participe en este gran esfuerzo que tenemos por abatir los índices delictivos, que no es otra cosa más que buscar la paz, la tranquilidad y, ¿por qué no?, la felicidad de todos los habitantes de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias a la fiscal Ernestina Godoy. Quiero concluir comentando lo siguiente. En primer lugar, estos son datos del INEGI. Al revisarse los datos del INEGI, encontramos una gran coincidencia con los datos que genera el propio Gabinete de Seguridad y nos pareció relevante compartirlos con ustedes. Estos son datos que nosotros no generamos, son datos de otra institución, de una institución nacional dedicada precisamente a la información y a las estadísticas. ¿Qué encontramos aquí? Para empezar, una consistente disminución en el número de homicidios a lo largo de este sexenio. En segundo lugar, una constante mejoría en la percepción de seguridad de los habitantes de la Ciudad de México. En tercer lugar, un constante mejoramiento en la confianza de la ciudadanía en las autoridades. En cuarto lugar, encontramos una caída casi vertical en el número de defunciones por homicidios registradas y contabilizadas por el INEGI. En quinto lugar, encontramos un dato muy importante, que es que al finalizar el sexenio pasado, para el 75% de los habitantes, para las 3/4 partes de los habitantes de la ciudad, la inseguridad era el principal problema. Y ahora la inseguridad es el principal problema para menos de la mitad de los habitantes en la Ciudad de México. Esto es un dato muy importante. Esto muestra el trabajo de instituciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también de otras instituciones como el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia, así como de instituciones federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. Esto también es una muestra de la orientación correcta del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconstruir la paz en el país y en este caso en la ciudad. Y también es una muestra del trabajo que inició la doctora Claudia Sheinbaum, quien determinó varias líneas para la estrategia de seguridad que mencionó a lo largo del periodo en el que estuvo al frente del gobierno de la ciudad. Estas líneas son la coordinación, 2, la investigación, 3, más y mejores cuerpos de seguridad y 4, atención a las causas económico-sociales. Quiero
comentarles a los compañeros de los medios de comunicación y decirle a la ciudadanía que vamos a seguir trabajando intensamente en las orientaciones que nos han permitido avanzar y vamos a seguir dando buenos resultados. Muchas gracias. Que tengan bonito día. Agradecemos la participación y presentación de los avances de la percepción de seguridad en la Ciudad de México a cargo del Gabinete de Seguridad encabezado por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Muchas gracias a todos por su presencia. Muy buenos días. Esto